¿Les parece que iniciemos con la clase? Hoy nos toca la, em, la sesión 9, ¿verdad? Los componentes básicos y los actores de la administración educativa. Así que, em, bueno, la lecturita precisamente era los componentes básicos y los actores de la administración educativa. Así que, ¿les parece si comenzamos em, con la participación? Estamos tres, entonces esperemos que se vayan anexando sus compañeras y vamos tomando sus participaciones. En este caso le vamos a dar la oportunidad a su compañera Abby que nos comience comentando algo sobre eh, pues la lectura y de ahí vamos tomando notas y nos ampliamos el tema. ¿Sale? Em, Profe, ¿cuál toca el día de hoy? eh, Perdón. nos toca precisamente la de la sesión 9 que eran los componentes básicos de y los actores de la administración educativa, y la lectura era la misma, ¿no? Los componentes básicos de la administración. Ok. Pero si gustas, si no le damos la participación a Gise y ya después en lo que la encuentras. Sí, seguramente que sí, sí la hice, pero no sé, creo que estoy confundida. Pero Ok, sí. ok, ok, entonces te damos oportunidad, ¿sale? Gise, ¿quieres comentarnos algo de la lectura? Ujú, bueno, nos hablaba que la administración educativa bueno, que la administración educativa tiene tres componentes básicos Ujú, basados o que están constituidos en lo que es la misión institucional, ujú, el cual va a integrar los supuestos filosóficos que se van a referir a todo, al porqué o la razón de ser de la institución. ajá, em, los supuestos psicológicos y organizacionales. ok, Los psicológicos se van a relacionar más con pues los sentimientos o los aspectos psicológicos de los miembros de la comunidad educativa, ujú, que son, bueno, pues son los sentimientos, el comportamiento, la manera en que se van a relacionar, ya que estos van a afectar directamente a lo que es el trabajo o su labor dentro de la institución. Y los aspectos organizacionales, pues son la manera en que se van a coordinar todos los esfuerzos o el trabajo para alcanzar los objetivos. ujú, Eh, el tercer componente es lo que se desea formar en el alumno o que el alumno sea, ujú, algo así, en el cual pues sí, ¿no? Es como eh, qué se espera que el estudiante aprenda o pues sí, al ingresar a dicha institución. Y nos dice que eh, bueno, los actores principales ajá, de lo que es la administración, pues son todos aquellos recursos de los que se puede hacer o de los que se cuenta para llevar a cabo, pues sí, para alcanzar los objetivos que se plantean. ok, Y estos recursos o elementos son los recursos humanos o personales, me parece, ok, que se refiere a todos los directivos, los profesores, a toda la comunidad que participa dentro de esta institución. ujú, Los recursos materiales, me parece, no físicos, no recuerdo bien, pero sí se hace referencia a todos aquellos pues elementos como es
el edificio, el material didáctico, todo lo físico que pueda haber dentro de la institución. Ajá. Y el último, los recursos funcionales, me Ujú, parece, que son referentes a lo que es como el dinero, bueno, pues sí, dinero y algunos otros recursos, ujú. este, que hacen funcionales a los otros dos, a los materiales y a los personales. Ok. Y bueno, nos dice que los que se enfocan directamente o las personas que se enfocan directamente a lo administrativo, pues deben de poseer ciertas características. Creo que ya lo habíamos mencionado en otras clases, donde pues un administrativo debe ser alguien que pueda guiar, que tenga ciertas capacidades para el liderazgo, para guiar los demás, a las demás personas, ser un ejemplo a seguir, hacer un buen manejo de los recursos que se poseen. Eh, y pues que estén enfocados en la área administrativa sin olvidar toda área, bueno, en toda, toda la parte pedagógica también, porque es parte de. Ujú. Eh, También nos menciona que los materiales son fundamentales, ya que ayuda a ofrecer una educación de calidad o en espacios dignos para que los alumnos lleguen o puedan aprender. Y pues nos dice que todos estos son los conjuntos o en todo en conjunto pues hacen el buen funcionamiento de lo que es una institución para que pueda ofrecer una educación de calidad. Y pues creo que por el momento eso es todo. Ok, muchas gracias. Sí, mencionas muchas cosas que precisamente tienen que ser un administrador educativo, ¿no? No solamente esta parte educativa, seria, fría, digo, perdón, no solamente esta parte administrativa, fría, seria, numérica, cuantitativa, sino que hay muchas otras cosas que precisamente el administrador educativo debe de trabajar en este sentido de los componentes también que, eh, que comentas, ¿no? En este sentido de la misión institucional, ¿no? En este sentido de esta misión de qué es lo que se está haciendo en esa institución y también estos supuestos filosóficos que precisamente son parte de estos de estas instituciones, además de los psicológicos y organizacionales y la descripción precisamente de los estudiantes que se espera formar dentro de esta institución. ¿No? Y bueno, en ese sentido nos da toda una visión de lo que son precisamente los componentes básicos y los autores de la administración educativa, ¿no? Que en un momento seguiremos ampliando en ese aspecto. Pero lo que sí es importante es precisamente eh, esta, esta organización administrativa que es mucho más de lo que estábamos pensando o de lo que veníamos trabajando hasta este momento. ¿No? Esta lectura nos da cuenta de todo el trabajo administrativo en este sentido educativo que se necesita realizar para llevar a una institución a un buen desempeño, no tan solo institucional, académico, sino también administrativo. Eh, 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 bien, no sé, compañera Abby, si ya tengas la lectorita o nos quieras comentar algo o le pasamos el micrófono a alguna de tus dos compañeras o, o bueno, coméntame. Sí, profe. Bueno, eh,
pues de acuerdo a lo que ya comentaron ustedes, bueno, yo quiero mencionar una parte que pues es vergonzosa, Ajá, pero, pero pues tiene que ver. Por ejemplo, yo cuando estaba bueno, entre el último grado de secundaria y ya el restante de prepa, ajá, pues yo decía eh, que la administración pues no era nada, o sea, no era nada, no significaba nada, es decir, que eh, los, los directivos o la parte de la dirección pues no hacía nada, solo era sentarse a, a escribir, no sé, cualquier cosa, o, no sé, matar el tiempo, digamos. ajá, Pero pues leyendo todo esto y pues igual ya viendo la forma en que trabaja, eh, bueno, me tocó ver la forma en la que trabaja la directora ajá, y pues es una situación muy compleja, o sea, son muchas cosas. claro. En- por ejemplo, bueno, dice que uno de los componentes es la misión. Entonces, pues supongo que es algo muy, pues complicado en el sentido de que pues tienes que plantear los propósitos que tiene, que quieres llevar a la institución, o sea, qué quieres hacer con la escuela, para qué, o sea, para quién es dirigida o cuál es el objetivo o qué quieres que los estudiantes obtengan de ella. Ujú, Entonces, pues ya lo considero de otra forma. Creo que son muchas las partes que complementan la parte administrativa o a la institución ajá. y pues cada una tiene una función y pues se debe cumplir, ¿no? Porque pues si no, no tendría funcionalidad y nunca llegaríamos pues al objetivo que es mm, obtener educación de calidad. Ok, sí, muchas gracias, Abe. Sí, en general, bueno, este concepto de administración es demasiado importante en el sentido empresarial, ¿no? Recuerden que si no hay una muy buena administración, nuestra empresa deja de recibir ganancias o, es decir, nuestra empresa ya no es rentable y en consecuencia, pues, se va a la quiebra, ¿no? Y eso es precisamente por una deficiencia en este sistema administrador. Entonces es tan importante que se ha hecho demasiados estudios con respecto a la misma, ¿no? Y bueno, en ese sentido también si dentro de la educación no llevamos una administración eficiente, no solamente en esta administración fría que habíamos comentado, en esta administración dura, calculadora, sino en esta administración educativa que además de precisamente de las cosas prácticas, tiene que buscar otras opciones, tiene que buscar otras herramientas en este sentido de alcanzar ciertas metas institucionales pedagógicas, ¿no? No solamente en este aspecto de ser rentable en el sentido de que muchos alumnos egresan de su escuela, ¿no? Es decir, que del 100% de los alumnos, el 99.9% egresa de la escuela, es decir, que, eh, digámoslo así, del 100% de los alumnos, solamente, o de 100 personas, de 100 estudiantes, solamente uno o dos son los que no egresaron por diferentes factores y entonces en ese sentido tenemos una ganancia, digamos, en estar, digamos, formando educandos, ¿no? O discentes. Aunque esa es solo una parte de la administración y es parte, digamos, fría de ver los números tal cual, pero
cuánto de eso tendríamos que preguntarnos, cuántos de esos estudiantes, de esos alumnos, efectivamente salieron con sus conocimientos completos, es decir, no solamente los fundamentales, sino los significativos, es decir, que tanto de ellos efectivamente va a estar estudiando una licenciatura o integrándose a las filas de la profesión, etcétera. En ese sentido es mucho más amplio y más compleja la, eh, la administración educativa, ¿no? Y precisamente por eso aquí se nos presentan algunos componentes básicos que debemos de tener como administradores educativos. Ahora, esta lectura habla precisamente de una institución como tal. Pero nosotros ya dentro de una institución, bueno, también deberíamos de tener quizás en este sentido nuestra misión con respecto al grupo que nos va a tocar, ¿no? O con respecto en el semestre en el que vamos a estar, ¿cuál sería mi misión, ¿no? En ese sentido empresarial, ¿no? En ese sentido empresarial. Recuerden que la misión dentro de una empresa es, como empresa, la misión de esta institución empresarial es precisamente convertirse en una empresa de talla mundial, respetando los valores y el ecosistema y bueno, todo eso es parte de la misión de las empresas. Entonces nosotros como digamos, administradores educativos, deberíamos de tener esta misión, ¿no? Por ejemplo, la misión en el salón de clases podría ser que esta misión es poder llegar a los conocimientos o a los aprendizajes esperados, siempre y cuando en el respeto a la otredad, en el respeto a la pluralidad, en el respeto a la cultura del otro, en este sentido de compartir sus diferentes visiones, etcétera, etcétera. Podríamos tener así, digamos, una cierta misión dentro de la institución a la que estemos perteneciendo, ¿no? Y bueno, qué bien que nos damos cuenta ahora, ¿no? Que la administración educativa no es, o en este caso la administración dentro de una institución, no es como lo pensaba en su momento Abby, ¿no? En este sentido de que, pues bueno, son los que mandan, son los jefes, o así los veíamos, ¿no? Son los jefes, son los que mandan, son los que están ahí sentados, andan dando vueltas viendo a los profesores, pero los que hacen la chamba son los profesores, ¿no? Y en ese sentido tan quizás parco de lo que significa precisamente llevar una administración y en este sentido educativa dentro de un plantel educativo, ¿no? Por eso es que dentro de estos planteles grandes no solamente se encuentra el director, sino también se encuentran las secretarias, se encuentran los apoyos, se encuentran ciertos aspectos o ciertos, decía Gise, cierto... ay, se me fue. Fuerza laboral. Bueno, no es así. Capital humano, cierto capital humano que les sirve precisamente para apoyar en estas actividades de administración. Tanto es así que ya lo habíamos platicado en otros espacios donde el director es el que se dedica a hacer todo, ¿no? En algunas escuelas, el que lleva las cuentas, el que baja cuadros F11, el que pone finalmente las calificaciones o traspasa las calificaciones a los certificados, el que tiene que hacer los la compra de esos certificados, el que tiene que hacer varias cosas, digamos, con respecto a lo administrativo, que eso no se ve precisamente dentro de la institución, ¿no? Sino lo hace en horas externas y entonces es un exceso también de trabajo para cada uno de los compañeros o de las compañeras que están en este puesto de director y además son precisamente profesores o profesoras, ¿no? Y entonces, pues evidentemente van a descuidar uno u otro
espacio, ¿no? Debido a que la carga administrativa en una escuela, por muy pequeña que sea, siempre es pesada. Y es importante precisamente tener estos espacios, ¿no? Donde podamos eh, pues ver precisamente también estas pues estas necesidades dentro de la institución, ¿no? Es decir, mínimamente se necesitaría un apoyo o una secretaria, un secretario, ¿no? Que nos pudiera hacer ciertas cosas para que nosotros pudiéramos precisamente estar más dispuestos para otras actividades. Pero bueno, muchas gracias por tu participación, Avi. No sé, Itzel, ¿te gustaría comentar algo? Eh, pues un poco de lo que llegué a escuchar, bueno, implementando lo de la lectura, pues sí, realmente esto de la administración educativa, pues es llevar más que nada en cómo se va a lograr, pues aquellas, bueno, como dice la lectura, las misiones que se quieren llegar a lograr, ¿no? Cuáles son los propósitos y cuál es a lo mejor el objetivo que se quiere alcanzar. Mencionó algo sobre que pues que sí es un cargo pues muy pesado. Yo creo que es bastante, realmente porque tienen que pues llevar la relación de todo mediante como el papeleo que pues es necesario, ¿no? Que les piden a la institución. Por esa parte yo creo que también depende de la persona que esté a cargo para que pues se pueda llegar a lograr pues estos objetivos. Yo voy a poner de ejemplo, no sé, una escuela aquí pasó lo mismo. Ajá. Antes, bueno, anteriormente había un director que pues sí, o sea, realmente se veía, gracias a ese director la escuela como que llegó a resaltar mucho Ujú, en diferentes aspectos, incluso cuando se trataba de realizar eventos artísticos, el director hacía lo posible por destacar con la escuela, o sea, y era realmente un orgullo porque pues todos identificaban a esa escuela como algo, pues en cuestión artística la identificaba, ¿no? Al igual que en cuestión educativa, los maestros implementaron, bueno, el director implementó como materias extras, ujú, porque pues a veces se llegaban a hacer como las olimpiadas del conocimiento. Entonces el maestro como que metió más como maestros extras para que se potenciara pues ese conocimiento. Y a veces no solamente los que iban a participar, no, nos dejaban a todos esas clases extras ujú, para que aprendiéramos todos. Entonces realmente como que desde ahí se ve el trabajo, ¿no? El de que un director quiera resaltar la escuela en todo aspecto, incluso hasta la estructura de la escuela, era cada año mandarla a pintar, e incluso hasta nosotros pues nos tocó mantener limpia la escuela porque pues nos enseñó eso, ¿no? El de es la escuela su segunda casa, entonces ustedes se ven reflejados realmente cómo tienen, ¿no? Cómo vienen desde casa. Si en casa cuidan lo suyo, entonces aquí también lo van a hacer. Entonces realmente así destacaba ese director. Lamentablemente pues se tuvo que ir y pues se vio el cambio. Últimamente la escuela está muy abandonada, eh, ya no solicitan apoyos, tanto como en lo deportivo, ya no participan tanto como en artístico. Entonces yo creo que sí depende mucho, mucho el trabajo que llegue a hacer el directivo, ok, el de cómo lo lleva a organizar. ok. Bueno, en ese sentido es otro ejemplo muy práctico de lo que es precisamente la administración. En este sentido, pues fíjense, en este sentido frío, ¿no? De pedir apoyos, de buscar las, los espacios para poder hacer las actividades, pero también en este sentido
de lo educativo, ¿no? En este sentido de que se buscaba a otros profesores que quizás se les pagaba por un espacio de tiempo y que todo mundo la aprovechaba. Ignoro cómo eran estos aspectos financieros, pero que finalmente se estaba haciendo precisamente em, este, este esfuerzo también educativo. Muchas gracias, Itzel. Em, Joana o Bere, ¿quieren participar? Sí, profe, ¿están Adelante. hablando sobre la lectura? ¿Es correcto? Sí. Bueno, pues eh, a lo poco que alcancé a escuchar de la participación de Itzel, pues sí, todo depende de cada componente de la institución. Como decía en la lectura, pues existen componentes básicos, actores, componentes adicionales y condiciones igual por las que se debe sustentar una institución educativa. Es correcto. En pues aunque nosotros como estudiantes no nos demos cuenta, al leer estas lecturas nos podemos pues percatar de todo, toda la estructura que conlleva una institución educativa. En, en la lectura nos mencionaba desde la misión institucional, que pues es a lo que se quiere llegar, Ajá. donde se plantean a quién, para quién, cuándo, cómo y de qué manera pues van a llegar a cumplir esa misión. Y pues también los maestros, la descripción del estudiante a lo que quiere llegar, que pues es lo que el estudiante aspira. Eh, Ujú. los componentes adicionales, que pues va desde los programas institucionales, los métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, que pues son los que les corresponden pues a los directores, a los maestros, para que pues se dé este proceso de que los alumnos vayan aprendiendo por medio de diferentes estrategias. La estructura escolar, que pues es toda la estructura, todos los componentes que tiene la institución, el liderazgo del director, de los docentes, la administración y los recursos económicos, Ujú. los recursos humanos, los recursos de la escuela, que son pues el edificio, lo físico, Ajá. el cómo se ve y el equipo que podemos utilizar, ya sean las computadoras o las libretas, los lápices. Ujú. Y también mencionaba que dentro de las condiciones debe de usarse la tecnología, eh, saber manejar y tener las habilidades para pues hacer uso de la tecnología que puede otorgarnos la institución. Ujú. Y pues en los recursos, que serían los actores, se divide en tres, que son los personales, los materiales y los funcionales. Ujú. Que pues esos sí ya los hemos manejado más, porque pues los personales son las personas, Ujú. los maestros, los directores, las, los coordinadores de ahí, las secretarias de dirección, todo el personal que pueda haber en la institución, desde maestros hasta los padres de familia y la comunidad. Ok. Y pues los materiales que son desde la construcción de la escuela hasta el lápiz con el que escriben los niños. Muy bien. Y pues los funcionales, que es el organizar los horarios, eh, los recreos, el dinero con el que se está administrando esta institución. Y pues ya eso es como un resumen de la lectura, pero al leerla pues sí nos damos cuenta que detrás de un maestro que es el que nosotros vemos siempre en el salón de clases, Ujú. pues hay mucha estructura más allá. No solo es el maestro, sino que pues viene atrás de él hay padres de familia, los Claro. directores, el dinero, la planeación y pues todo lo que conlleva los componentes.
Ok, muchas gracias, Bere. Sí, efectivamente, nosotros de hecho somos administradores educativos en este sentido de que planeamos, ¿no es cierto? Buscamos hacer nuestra planeación y entonces aplicamos esos recursos, ¿no? Llámense recursos cognitivos, llámense estrategias didácticas, llámese, digamos, este recurso humano que somos nosotros y que vamos a trabajar precisamente con otros recursos humanos que en este sentido serían los estudiantes. En este sentido pedagógico, no en este sentido frío, sino precisamente en esta administración educativa donde nosotros tenemos que organizar, planear, sistematizar y después volcar todo eso al aprendizaje de los niños y de las niñas o de los jóvenes y las señoritas, hay todo un trabajo administrativo detrás, ¿no? Mismo lo que decía Bere precisamente en este sentido de crear los horarios, de buscar los espacios, de compartir las materias que se van a trabajar en el semestre o en el ciclo escolar, de ver los espacios de cuándo se van a hacer los recesos, ¿no? En qué momentos, de qué tanto va a ser el horario, es decir, todo eso es administrativo, ¿no? Todo es administrativo y nosotros mismos también hacemos eso. ¿No? De hecho, dentro de nuestras clases, quizás si son clases extensas, a lo mejor de 2 horas, pues damos quizás un pequeño espacio de descanso a nuestros estudiantes con respecto a la materia que estamos dando, ¿no? O buscamos administrar esta forma educativa de compartir el aprendizaje, ¿no? Quizás de manera más lúdica, ¿no? Quizás de manera más divertida. En ese sentido, también nosotros a este nivel de docentes podríamos ser administradores educativos, ¿no? En este sentido de planear. Recuerden que dentro de la administración como tal, para que se llegue a esta empresa rentable o a esta institución rentable que deje ganancias, se necesita haber un plan, una planeación. ¿No? Y la planeación debe de llevar ciertos pasos, debe de llevar ciertas metodologías, ciertas estrategias, ¿no? Un avance, digamos, sistematizado, pero, digamos, sin dejar de hacerlo, es decir, constante, un avance constante. Y también dentro de esa planeación dentro de la empresa se hacen evaluaciones periódicamente, es decir, para saber hasta dónde están llegando cada una de ellas o en ese sentido de la planeación anterior. Entonces, es importante que eso lo podamos aterrizar también nosotros dentro de lo educativo, pero en este sentido precisamente de la administración educativa, ¿no? Claro que también vamos a buscar que nuestra institución sea rentable, pero nuestra rentabilidad no tiene que ver con ganancias económicas, sino tiene que ver con ganancias cognitivas, es decir, que tanto mis estudiantes o mis alumnos o alumnas están alcanzando el conocimiento significativo o este conocimiento de calidad que hemos hablado en otros espacios, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esta parte administrativa y cómo nosotros mismos somos administradores. Pero detrás de nosotros, decía su compañera Bere, o digamos en un nivel jerárquico más arriba que nosotros está el director o la directora, ¿no? Que también hace un proceso educativo en este sentido amplio y que tiene que coordinar no solamente a un docente, sino a más de un docente en ese sentido. Y eh, parte de la función del director es precisamente hacer las observaciones o hacer las lecturas de toda la administración que estamos haciendo nosotros, en este sentido tácito o sistemático de la planeación, ¿no? O de la secuencia didáctica.
nosotros entregamos a nuestro director o a nuestra directora y ella a su vez lo lee, hace algunas correcciones o hace algunas sugerencias, ¿no? Y la regresa. Y una vez hecho eso, también ella entonces lo manda a un nivel superior para que se pueda realizar esa actividad, ¿no? Bueno, en ese sentido, con respecto a la administración, justo vamos a ver ahorita dentro de la lectura para que no nos quedemos solamente con eh, lo que hemos comentado, sino también me parece interesante que tomemos algunas cosas de la lectura que son importantes, ¿no? Y que me llevan precisamente a ingresar un bagaje más fuerte con respecto a esta parte de la administración educativa en este sentido de sus componentes básicos y de todos los actores que pertenecemos a esta administración educativa. Bueno, no sé, muchas gracias, Bere. No sé si Joana quieres participar o al final de la clase igual puedes participar. Coméntame si deseas participar ahorita o después. Pues de una vez, Ok, para que adelante. nada más como, bueno, es como una retroalimentación porque creo que, bueno, más bien todos lo desplayaron bien Ajá. y estuvo comprendida la lectura. Y pues sí, bueno, esa lectura se basaba principalmente, como lo dijo mi compañera Gise y Bere, en los componentes elementales, es decir, que necesita la institución para alcanzar lo que es la calidad educativa. Y pues va desde lo institucional, es decir, que le ofrece la escuela al alumno para que pues sea, pues tenga más como más alumnado y también con el objetivo de que lógico que sean mejores personas. Ok, Lo psicológico pues va de acuerdo a las necesidades específicas que requiere el alumno para poder apoyarlo, tanto en su educación y en su desarrollo, y la organización pues sería como el directivo y lo administrativo que tiene que contar, por ejemplo, con las leyes que son cubrir que cuente con la SEP, que tenga validez, todo eso. Entonces, todo esto junto complementa que sea una institución, bueno, al menos yo creo, bueno, creo que es una institución de calidad. No ujú, creo eso sea una institución, ujú, pero cuando se refiere a la calidad educativa, pues creo que son, bueno, por ejemplo, en nuestra escuela está la directora y ustedes, aunque no tengamos, por ejemplo, a lo que es el contador o la gestión o la ya, tesorería ujú, o cada un administrativo, ustedes de alguna manera están trabajando todos en colaboración para que se lleve a cabo esta administración en conjunto. No específicamente hay alguien específica en cada área, pero ustedes bueno, van cubriendo esas necesidades que requiere la institución pues para que pueda seguir funcionando. Entonces, creo que retomándolo, creo que la calidad educativa se trata de que todos en colaboración trabajaran para que se pudiera cumplir con las necesidades que requiere la institución. Sin, bueno, lógico, tiene que llevar una planificación y una organización porque ustedes también se planifican y se organizan para ver quién va a cubrir qué, ujú, pero considero que no, bueno, tanto en lo frío cuando usted se refiere a lo que es el proceso de ujú, las gestiones y administrativo, es esencial porque se tiene que hacer, pero para alcanzar la calidad, pues, yo diría que aún sería más enfocado a la formación que va a llevar el alumno y no tanto a si la institución está en buenas condiciones o no. Claro que se necesita y es fundamental, no digo que no. ujú, También no puede trabajar el administrativo si la escuela no cuenta ni siquiera con internet para que pueda llevar a bueno, a cabo cada proceso. ok, Entonces, creo que, bueno, para alcanzar la calidad educativa principalmente, que se supone que es el objetivo de todos los componentes para que funcione la planificación y la administración educativa, sí, sería como que todos trabajáramos en colaboración como se está haciendo para que funcione y pues simplemente es como un proceso que se tiene que cumplir ante lo administrativo y principalmente para que se logre la calidad educativa sí se necesita de los conocimientos de que tenga el pedagogo, tanto de las necesidades que tenemos que cubrir y pues solamente creo que así sería como los requerimientos que se quieren para que podamos trabajar todos juntos y avanzara y ejecutáramos una educación pues buena y sería seguir alcanzando la calidad educativa
Y pues esto sería todo. Ok, ok, muchas gracias, Joana. En ese sentido, fíjense que nosotros no somos administradores educativos, estamos viendo una pequeñísima parte de lo que es la administración educativa y solamente nos estamos como, em, digamos, embarrando tantito, por decirlo de manera vulgar, ¿no? Nos estamos embarrando tantito de lo que es precisamente la administración educativa. Pero si nosotros nos quisiéramos volver administradores educativos, hay carreras específicas de administración en la educación, ¿no? Y ahí claro que veríamos de una manera más extensa lo que es ser precisamente un administrador o una administradora educativa. ¿Cuáles son las funciones reales dentro de este administrador o de esta administradora educativa que puede llevar precisamente en este sentido administrativo al éxito a una institución educativa? En ese sentido, creo que los espacios educativos deberían de estar al frente gente que supiera de administración, pero también de educación, ¿no? En ese sentido, los directores y directoras tendrían que estar dados precisamente por carreras que fueran como esta parte de la administración educativa y que pudieran conjuntar ambas, ambas, eh, ambas ciencias, ¿no? Muchas gracias, Joana. Entonces, comentamos así rápidamente, aparte de lo que ya hemos comentado de la lectura y de que todas hemos participado en este sentido, estos componentes que tiene precisamente la administración, ¿no? En este caso, la administración educativa. Aquí nos menciona que tiene tres componentes, ¿no? Tres componentes básicos y 8 componentes adicionales. Los primeros componentes básicos dentro de la institución es precisamente la misión institucional. Y recuerden que la misión tiene que darse en este sentido de la institución por ciertas preguntas como por qué fue creada la institución, con qué propósitos, a quiénes está dirigida, cuál es la población objetivo, de qué tipo de problemática se ocupa prioritariamente, cuál es la naturaleza jurídica de esta institución, qué posición tiene la institución con respecto a la perspectiva de los derechos de la niñez o de los jóvenes, etcétera, etcétera. En ese sentido, la misión, cuando respondamos estas preguntas, entonces tendremos precisamente la misión dentro de nuestra institución. O podríamos bajar estas preguntas a nosotros mismos en este sentido de nosotros como docentes, ¿no? Como profesores o profesoras. Podríamos buscar la misión con respecto a los niños que vamos a dar clase, ¿no? Y en ese sentido es el primer supuesto. Los otros son los supuestos filosóficos y psicológicos, supuestos filosóficos, psicológicos y organizacionales, ¿no? Y el tercero es la descripción del estudiante que se espera formar. Son estos tres principales componentes básicos. Pero de ahí hay otros componentes adicionales en el sentido de que también se usan dentro de la administración y que tienen que ver precisamente con los programas institucionales. Ay, ay. Los programas institucionales y el currículum. No recuerdo si aquí nosotros hemos visto algo sobre el currículum, pero creo que nosotros para poder estar dentro de una institución necesitamos tener estos programas, este plan y programas. Es decir, en el caso de la SEP, que es un ente institucional administrativo mucho más superior que en el que nos encontramos nosotros, es precisamente el que debería de hacer en este sentido de diseño instruccional, ¿no? Estos planes y programas, ¿no? Es decir, debería de tener gente que se dedique precisamente a alcanzar estos o a diseñar estos planes y programas, ¿no? De acuerdo a las necesidades generales de nuestro país, ¿no? Donde debería de incluir, como seguramente ustedes ya lo saben,
Debería de incluir precisamente estas estrategias, estas metodologías, estas formas de lúdicas quizás de llevar a cabo un plan y programa, pero que además tenga la visión de alcanzar un conocimiento significativo, un conocimiento específico, ¿no? En ese sentido del diseño instruccional, recordando pues que un diseñador instruccional no puede hacer un diseño en un día, sino que tiene que hacer toda una serie de estudios para saber primeramente cuál es o qué es lo que necesita precisamente, ¿no? El país, y de ahí diseñar. Por ejemplo, yo he visto últimamente el mapa curricular tanto de preescolar como de primaria y secundaria, y me sorprendió mucho que ahora el diseño curricular, ¿no? Ya tiene incluida como primera lengua también una lengua indígena, ¿no? Lo cual implica que se está empezando a respetar la lengua indígena del otro o de la otra, ¿no? Es decir, no solamente como lengua madre el castellano, sino ahora también está implicándose esta parte de la lengua indígena. Es muy difícil llevarlo a la totalidad, digamos, a la práctica, porque hay demasiadas lenguas indígenas. Pero en ese sentido, de acuerdo a este desarrollo intercultural, se está proponiendo que la gente indígena de esas comunidades que tienen precisamente esa lengua, que tienen el afecto a su comunidad y que saben de las tradiciones o de las costumbres de la comunidad, pues se vuelvan los profesores de esas comunidades, ¿no? Es decir, en ese sentido también se está organizando, se está administrando que precisamente aquellos profesores, aquellas profesoras que vienen de estas comunidades indígenas estudien, ¿no? En este sentido, respetando su lengua, respetando su forma de pensar, y después regresen a sus comunidades y entonces empiecen precisamente a enseñar tanto la lectura como la escritura en la propia lengua indígena, ¿no? Y entonces tener como una lengua secundaria precisamente el castellano. No en esta idea ya de castellanizar a todos, ¿no? De unir a todos mediante un mismo idioma, sino de respetar precisamente la diversidad o la pluralidad que se encuentra dentro de nuestro país. Y en ese sentido creo que tiene que ver con el diseño instruccional, ¿no? Y pues precisamente con estos programas instruccionales que ya les comentaba, y currículum, ¿no? El currículum que se está viendo dentro de estas nuevas etapas. Ese es en el sentido del primer de los 8 componentes psicológicos, el primero, digo, de 8 componentes adicionales es el primero, ¿no? Que es precisamente los programas instruccionales y el currículum. En el caso de nosotros como docentes, ya estamos precisamente enfocados en un programa instruccional o un currículum, y entonces desde ahí vamos a hacer nuestra administración, o en este caso nuestra planeación. El otro es métodos y técnicas empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras investigaciones previas, vamos a usar un método o una técnica de compartir el aprendizaje. Es decir, a lo mejor a mí me funciona que yo doy libertad a los estudiantes en este sentido administrativo, planeado ya sistemáticamente, de que hagan lo que quieran, ¿no? En el sentido educativo, hacer lo que quieran significa precisamente que cada uno de ellos, de acuerdo a un consenso con respecto a algún trabajo en específico, puedan hacer lo que ellos deseen, ¿no? Siempre y cuando sea con respecto al tema que se ha escogido, ¿no? Y después precisamente en ese sistema o en esa técnica poder dejar que ellos expresen lo aprendido justamente en la manera que ellos lo decidan, ¿no? Es decir,
no estar estandarizando. Esto, claro que se puede hacer si es que tuviéramos pocos alumnos o si es que tuviéramos precisamente más de un profesor dentro de la clase. En este sentido, en otros espacios educativos, en otros países, por lo general se tienen a 25 alumnos o de 20 a 25 alumnos en cada clase, ¿no? Y se tienen a dos profesores diferentes en esa misma clase. Y ambos profesores están, supongo yo, administrados de manera equitativa o de manera participativa de ambos, y ambos comparten precisamente el conocimiento. En ese sentido, creo que sería importante que nosotros pudiéramos hacer este tipo de experimentos, ¿no? Bueno, el tercero sería la estructura escolar y la organización, que precisamente ustedes ya habían hablado, ¿no? En este sentido estructural de los edificios, en este sentido de lo físico, ¿no? Es decir, el edificio, la estructura precisamente de los espacios donde nos encontramos, ¿no? El pizarrón, la silla, las butacas, las mesas que se están usando, es decir, en este sentido físico de el espacio o del contexto donde se encuentra precisamente el espacio educativo. Estoy de acuerdo con lo que dice Joana en el sentido de que no es tan importante la institución donde estemos eh, trabajando en este sentido estructural o en este sentido físico. Realmente no es importante. Lo importante es precisamente el alcance del conocimiento significativo que lleguemos a obtener en su momento. Sin embargo, sí que es, digamos que sí que es un aliciente, o sí que es bueno tener buenas instalaciones, ¿no? Es decir, un niño puede aprender mucho más fácilmente si se encuentra cómodo en donde está aprendiendo. Es decir, digamos en estos contextos de la sierra, ¿no? Es mucho más fácil para los niños aprender si es que estamos en un espacio bien protegido, con ventanas bien puestas, ¿no? Y donde el calor de los propios alumnos o de las propias alumnas se guarda en ese espacio, ¿no? Entonces puede tener la posibilidad precisamente em, de poner más atención porque está cómodo en ese sentido. Pero si tiene alguna apertura o tiene un vidrio roto o está en un salón de madera, ¿no? Donde hay muchas rendijitas, pues precisamente lo que va a pasar es que va a tener más frío y quizás no pueda atender a lo que el profesor o el mismo profesor no pueda atender realmente su clase como la tiene planeada, ¿no? En ese sentido, sí es como importante o si es necesario, digamos, este bienestar en este aspecto de la estructura escolar. Y con respecto a la organización, tiene que ver con lo que ya mencionaba, me parece que Bere, en el sentido de la organización de las materias, a los profesores, de el horario, ¿no? En este sentido también de las reglas y normas que se van a dar dentro de la institución. Es decir, esta parte de la, de la organización dentro de la escuela, ¿no? Es más, en muchos espacios no existe una persona que realice el aseo, entonces hay que hacer una organización precisamente para que entre todos los alumnos y participación de los estudiantes, de participación de los profesores de alguna manera, realicen precisamente su aseo de su salón o de su espacio educativo en el que se encuentran, ¿no? También hay organización por parte de los propios profesores en este sentido o quizás de la propia dirección en este sentido de ir forrando libretas o libros o útiles escolares de un tipo de color de acuerdo a un semestre o a un grado.
¿no? En ese sentido también es parte de la organización escolar. Em, en otro sentido, el liderazgo. El liderazgo, recuerden que tiene que ver precisamente con esto que decía su compañera Itzel, ¿no? De buscar estas alternativas, de buscar estos medios, no precisamente para querer figurar, sino para que podamos precisamente buscar estas alternativas de conocimiento que no tenemos todos. Por desgracia, en este aspecto cultural, algunos de nosotros no tenemos esa posibilidad porque nunca la hemos llevado como tal, pero existen profesores o profesoras de danza o de artísticas y que hacen un trabajo excepcional, ¿no? Y que por lo general también están como comprometidos con esta educación y les apetece estar trabajando en estos espacios, ¿no? Entre más gente tengan, para ellos es mucho mejor. ¿No? En ese sentido, el liderazgo es precisamente el ir al frente de, ¿no? No es mandar, sino ir al frente de buscando estrategias, metodologías para que podamos, eh, pues, bajar en este sentido educativo, bajar todos los recursos posibles educativos de los que podamos echar mano, ¿no? En ese sentido del liderazgo. Eh, la administración y los recursos financieros. Este también es otro espacio importante porque gracias a esta administración que se realiza se pueden lograr ciertas cosas para llegar precisamente a lo que comentábamos hace un momento, a la rentabilidad de la educación, ¿no? Y hablar de rentabilidad de la educación es precisamente hablar de que los estudiantes y las estudiantes no solo egresen de una escuela, ya sea primaria, secundaria, kinder, bachillerato, ¿no? Sino rentables en este sentido de que egresen de cualquiera de estas instituciones educativas y que eh, egresen con un conocimiento realmente significativo que les permita ser el trampolín para iniciar un nuevo conocimiento. En este sentido, del preescolar a la primaria, ¿no? Como esta parte de empezar ya o de salir del preescolar en este sentido de leer y de entender la lectura o de escribir, ya es un buen nivel cognitivo que obviamente no es obligación del preescolar, sino el preescolar es más como para estar en contacto con el medio, en este sentido lúdico, no es, digamos, toda la responsabilidad del preescolar, pero que si salieran en ese sentido la mayoría de los alumnos, entonces en la primaria, bueno, tendrían más, digamos, más herramientas para obtener el nuevo conocimiento que está precisamente dentro de la primaria y así prepararlos hasta llegar a la secundaria, ¿no? Es más que los jóvenes ya tuvieran este conocimiento de que les va a servir también como trampolín precisamente para llegar a la secundaria y así sucesivamente hasta el bachillerato. En ese sentido, la administración con respecto a esta parte de lo educativo, ¿no? Es decir, que sean precisamente rentables en ese sentido administrativo. Y para ello, pues se necesita liderazgo, como lo decía su compañera Itzel, ¿no? Y buscar ciertas cosas que a los muchachos les llamen la atención. Por ejemplo, es cierto que dentro de las escuelas, del bachillerato o de las instituciones, los profesores que están son siempre los mismos. Pero si de vez en cuando buscamos en este sentido administrativo alguien o alguna persona, otro profesional que venga y les hable, ¿no? Eso sería interesante. Fíjense cómo en Estados Unidos y en otros espacios hay temas como profesionales, ¿no? Y entonces empiezan con un tema sencillo de las profesiones y después se les llama, se les invita a que vayan sus papás a hablar de sus profesiones, ¿no? A lo mejor un papá es bombero, pasa el papá y les explica a todo mundo
qué cosa significa ser bombero, etcétera, etcétera. Alguien es policía, alguien es carpintero, alguien es de la construcción. Es decir, en ese sentido no se denigra ninguna de las de los trabajos en los que se dedican los papás y se hace un bagage de profesiones. Y entonces me parece que ahí hay una administración precisamente importante, ¿no? Y ni siquiera tiene que haber una, digamos, una cuota financiera o un gasto financiero, porque todos los papás es una obligación de ellos ir y participar, ¿no? En ese sentido. Ojalá y eso también lo pudiéramos hacer nosotros dentro de las instituciones, o que estas generaciones, por ejemplo ustedes, lo pudieran intentar implementar, ¿no? Que todos vinieran, los papás, y seguramente alguno es albañil, otro es campesino, otro se dedica a, no sé, a la carpintería, es decir, como explicar esta pequeña parte de lo que, de las posibilidades que existen, ¿no? A lo mejor alguien es panadero, alguien, no sé, infinidad de profesiones o de trabajos que se pueden abordar. Y en este sentido de los recursos financieros, pues bueno, tiene que ver con los dineros, tiene que ver con esta parte de cómo se va a ocupar cada uno de ellos, de esta parte económica, y después cómo se va a ver reflejada precisamente en la institución, ¿no? Y en este sentido, decía su compañera Isel, es que cada año en la escuela se pintaba, ¿no? Había se tenía que pintar, y entonces es parte de financiero, ¿no? Es administrativo, pero financiero. Es decir, que esto financiero, o esto de los dineros, se debe de llevar con, digamos, más fríamente, en este sentido matemático, de poder dar cuenta de dónde quedó cada dinero, o que se vea precisamente dónde se quedó invertido. Entonces, en ese sentido también es importante estos recursos financieros. Con respecto a los recursos humanos, tiene que ver precisamente con lo que ya habían comentado ustedes, en este sentido de qué tanto tenemos precisamente en nuestras escuelas, ¿no? Si tenemos al director, pero el director también tiene dos secretarias, o digamos gente que le pueda ayudar a administrar. Fíjense, decía su compañera Joana, en este ejemplo de la universidad solamente está la compañera en la dirección, y de ahí estamos todos los demás profesores. No hay un cuerpo administrativo como tal, pero dentro de la universidad sí existe un cuerpo administrativo, ¿no? Es decir, está el director, está el subdirector, está el de recursos humanos, está el de recursos financieros, está el espacio donde se atiende a los alumnos, está el de bibliotecas, está el de, es decir, hay una estructura, ¿no? Una estructura jerárquica de todos los que se encuentran en la institución. De hecho, dentro de la universidad existe ¿cómo se les llama a estas personas? Un responsable de carrera. Es decir, en este sentido de pedagogía, tenemos a alguien que debe de estar responsable como de la carrera de pedagogía, ¿no? Otro de la carrera de psicología, otro de la carrera de derecho. Es decir, hay toda una estructura, y en ese sentido los recursos humanos. Siempre debe de estar así en estos espacios educativos. Con respecto a estos recursos de la escuela, también tienen que ver, como ya lo hemos mencionado, en este espacio de los edificios, el equipo, todo lo que se necesita para ser funcional, y finalmente el plan de evaluación. Recuerden que dentro de la administración como tal, en este sentido de la administración empresarial, tiene que haber ciertas cosas, cierta planeación, ciertos recursos, ciertos programas instruccionales, es decir,
cierta jerarquía, pero también debe de haber una evaluación, ¿no? Es decir, evaluándonos cada vez que podamos o periódicamente para saber qué tanto de estas metas y de estos objetivos que pusimos en el plan están funcionando. Y si no, reevaluar para o digamos, volver a rehacer nuevamente un plan o modificar el plan en este sentido flexible de los planes para llegar a la solución que nosotros queramos alcanzar, ¿no? En este sentido de la empresa y de la rentabilidad de la misma. Pasa lo mismo o de mayor manera dentro de las instituciones educativas. Nosotros todo el tiempo nos estamos evaluando, ¿no? En este sentido de heteroevaluación, en este sentido de coevaluación, de autoevaluación o de esta evaluación formativa, ¿no? En algún momento quizás también se hará una evaluación sumativa, quizás mediante una exposición, mediante un trabajo final, mediante varias estrategias que podamos usar. Y entendiendo precisamente que la evaluación nos ayuda para seguir mejorando en nuestra, pues en nuestra calidad educativa. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿No? Supongo que no, todo está bien. No, profe, todo bien. Ok, muchas Todo gracias. bien, profe. Muchas gracias, Joana. Ya nada más en este sentido, para terminar, el docente como administrador, ¿no? En este sentido del docente como administrador, hay dos tipos. Uno que no se dedica directamente a la tarea de educar, es decir, sino que es el que se pone al frente de los cursos, eh, el que distribuye, redistribuye los recursos, ¿no? Con estos fines fijados, ¿no? En este sentido de supervisar, que se esté cumpliendo lo planificado para pues precisamente aumentar la calidad educativa, ¿no? Es decir, vigilando en qué se gastan los recursos, gestionando, eh, buscando quizás becas para los más desfavorecidos, etcétera, ¿no? Y los profesores y gestores educativos, que en este sentido es lo que nos toca a nosotros y debemos de estar precisamente dotados de las habilidades necesarias que necesitamos, válgase la redundancia, tener precisamente para poder tomar las decisiones correctas con respecto a, sí, el liderazgo, la gestión de los recursos humanos, la evaluación de los profesores, ¿no? Y en este sentido de trabajar con los alumnos. Y en ese sentido se debe de tener ciertas habilidades como, por ejemplo, ciertas habilidades y ciertas actitudes, como por ejemplo, se debe de dirigir con liderazgo, como en el ejemplo de su compañera Itzel. No, no mandando, sino intentando buscar o gestionar precisamente esta parte para que se pueda lograr precisamente este conocimiento significativo, esta calidad de la educación que tanto estamos eh, abordando. En ese sentido también se debe de dedicar a los aprendizajes, es decir, debe dedicar un tiempo óptimo a los aprendizajes de los y las alumnas. Es decir, dentro de la planeación a nosotros se nos obliga precisamente a poner quizás ya espacios de tiempo mediante reloj, pero en realidad no debería de ser en ese sentido, sino deberíamos de precisamente dedicar el tiempo específico o necesario para lograr estos aprendizajes, ¿no? Utilizando precisamente todos los recursos humanos, físicos y materiales con los que podamos disponer. En ese sentido, nosotros como
educadores, en este sentido administrativo, debemos de buscar las alternativas, estrategias, métodos, todas aquellas capacidades de los recursos que tengamos en este sentido, de los compañeros o compañeras estudiantes que tengamos, ¿no? Cada uno tiene una forma de ver el mundo, de actuar sobre el mundo y de participar en el mundo de maneras diferentes. Lo importante de nosotros como administradores educativos es precisamente ocupar todas aquellas diferencias o todas aquellas formas de ser diferentes y intentar precisamente crear un conocimiento con todas aquellas diversidades, ¿no? Con todas aquellas pluralidades. Y en ese sentido, no intentar precisamente que a todos les quede de alguna manera significativo el conocimiento en el mismo sentido, porque todos y todas somos diferentes, ¿no? Y en ese sentido, todos podemos ver un solo conocimiento de una manera diferente, ¿no? Es decir, que podemos aprender las cosas desde puntos diferentes de vista, ¿no? En ese sentido, lo que nos toca a nosotros es precisamente administrar esos puntos de vista para que sigan sobre ese rumbo y puedan seguir aprendiendo en este sentido que ellos lo desean, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta administración de la educación o educacional, se tiene que ver en este aspecto de la connotación formativa, ¿no? Es decir, de que nos estamos formando, además de social, cultural, incluso de estas formas políticas que estamos viviendo en nuestro espacio. Y en ese sentido debemos de manejar algunas condiciones o aptitudes básicas, como son tener una visión global del mundo en movimiento en el que estamos precisamente llevando procesos y actuando sobre él. Y además de eso, una visión de valores con respecto a la persona, ¿no? En este sentido, de su visión individual, pero también en su visión social, ¿no? Es decir, en ese respeto a la pluralidad. Y tener un enfoque amplio con respecto a lo disciplinario. Y cuando hablo disciplinario, no hablo de disciplina, sino de disciplina en el sentido de ser rudo en algo o de ponerme estricto en el salón, sino en este sentido de enfoque amplio disciplinario con respecto a las disciplinas que yo manejo, ¿no? Es decir, a la disciplina de artísticas, de matemáticas, de visión del mundo, es decir, a todo este bagaje disciplinario que yo tengo dentro de la escuela para poder precisamente compartirla con los jóvenes. En ese sentido, tener un enfoque amplio disciplinario de muchas disciplinas y en consecuencia pues manejar el conocimiento y habilidades con respecto a esas disciplinas, pero también con respecto a habilidades específicas que tienen que ver con el manejo de la tecnología, ¿no? Con el respecto al manejo de la tecnología que se puede enfocar a la administración, pero también que puede enfocar a otros aspectos educativos, ¿no? En ese sentido, el docente como administrador o en ese sentido, los componentes básicos que debemos de tener nosotros como docentes administradores y también en este sentido, pues los actores que participan dentro de la administración y que finalmente somos nosotros parte fundamental de estos actores, ¿no? Y que nos pertenece precisamente administrar de una mejor manera. Bien, yo terminaría ahí con ese comentario. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran abonar, algún comentario final. Yo no tengo dudas. No, profe. Bueno, por un momento no. No, Ok, Lick, Pero tampoco. yo No, quiero Lick, todo preguntarle bien. algo, Lick. ok, a ver, adelante. Bueno, ¿por qué muchos maestros están desconformes Ujú. con el horario escolar que de la primaria, me parece? No, con el Ah, calendario escolar.
Del nuevo calendario escolar que salió en el 2020, bueno, para el 2021-2022. Sí, Ok. Eh, la verdad es que no he visto el calendario escolar. Me parece que se aumentan 10 días. Em, y bueno, yo no lo veo tan gravoso, pero parece ser que se aumentan 10 días y bueno, la cosa está, ya entrando en este tipo de polémica o política educativa, la cosa está en que ahora los profesores tienen voz y voto, ¿no? Y entonces no se les impone nada. Bueno, en este caso creo que sí se va a poner ese calendario, pero ahora sí pueden decirlo, ¿no? Y están en contra. No quiere decir que antes no hubiera algunos profesores que estuvieran en contra, pero ahora ya la mayoría, ¿no? La mayoría está, se puede, digamos, puede estar libre de decir sus opiniones porque estamos en un país donde ya no se masacra, digamos, al que está inconforme con. Actualmente eso es lo que pasa, pero anteriormente en el sexenio de Peña Nieto no escuchaste a ningún profesor, al menos estos profesores que se están levantando ahora, ¿no? No escuchaste a ningún profesor quejarse de la reforma educativa, a excepción, claro, de Michoacán, a excepción, claro, de Oaxaca y a excepción, claro, de otros profesores que en conjunto estaban inconformes, pues precisamente porque nos daban la torre a los profesores, ¿no? Y en ese sentido hubo vejaciones, hubo maltratos, hubo persecuciones, ¿no? En los mismos estados, en los mismos espacios donde ellos hacían sus manifestaciones. Eh, bueno, eso es como hacer contexto de la realidad. Y ahora, pues nadie los va a perseguir, nadie les va a decir nada, entonces sí pueden hablar a grandes voces y por lo general serán, digamos, profesores que siguen a otros que no tienen ni idea ni por qué están en contra. ¿No? Yo en mi caso sí escuché que hay 10 días más de trabajo, pero pues bueno, y también sé, ¿no? Que tenemos un sueldo de miseria, ¿no? Pero precisamente se está trabajando en ello para que podamos ser, em, pues en el caso de los que tenemos pocas horas, pues se nos pueda poner en el horario correspondiente, ¿no? Tengo entendido que se está luchando para que en vez de que te den 30 horas, ¿no? Solamente de trabajo, te den 40 horas, ¿no? Es decir, como estábamos antes. Y en este sentido, lógico de que esas 10 horas las trabajas en casa preparando clases, etcétera, etcétera, aunque no las trabajes en la escuela, ¿no? Pero finalmente haces trabajo en casa y eso es importante que también se reconozca. Parece ser que por ahí están los planes, pero de eso nadie habla, ¿no? Hablan de lo que no les gusta y en ese sentido yo creo que pienso que es gente que es cierto, ha sido maltratada, es sobajada, pero eh, pongámoslo así, cuando una mujer ha sido siempre golpeada y siempre maltratada y ultrajada y de repente pues se va de la pareja, ¿no? Lo deja y encuentra a otro hombrecito que la trata bien, la protege, etcétera. Entonces es ahí cuando ella empieza a ser la malvada, ¿no? Se dice, me parece, no recuerdo quién lo dice, que el sueño que cuando en la educación, no recuerdo quién lo dice, creo que, no, se me olvida, pero que cuando en la educación el que se educa, su sueño es el de oprimir al otro, estamos haciendo una educación mal, ¿no? Es decir, cuando yo soy oprimido y de repente me dan la oportunidad a ya no ser oprimido, mi sueño es oprimir al otro, ¿no? Al que está abajo de mí y entonces eso es una mala educación. Y en ese sentido es lo que nos está pasando en cierto aspecto con respecto a, pues, todos los profesores o a la mayoría de los profesores, ¿no? Que ya estaba acostumbrada a
pues digamos, a golpeteo y a palos, y ahora que les dan la libertad, pues no saben qué hacer con la libertad y en vez de proponer, pues lo que hacen es precisamente um, quejarse. Pero te digo, te estoy hablando desde mi perspectiva, no tengo bien el contexto, ¿no? Pero, pues es eso, lo que yo creo. Mm, ok. Pero en realidad, pues no sé, por qué están molestos. No hay tanto problema en trabajar 10 días más, ¿no? Finalmente esos 10 días te los pagan, ¿no? Esos 10 días te los pagan y lo importante sería no exigir que nos quiten días, ¿no? Porque es que nos quiten días, aunque no los estén pagando, es en detrimento precisamente de la educación de los demás, ¿no? Pero lo importante no sería que nos quiten los días, lo importante es que nos aumenten los salarios, ¿no? Es decir, que se reconozca precisamente el trabajo que se está haciendo en, por los profesores y las profesoras, ¿no? Eso creo que sería lo importante. Y ahí hay que luchar, ¿no? En ese sentido, porque se nos reconozca como lo que somos, ¿no? Que es precisamente el bastión de nuevas generaciones con nuevos pensamientos. Y bueno, pues eso sería mi comentario con respecto a eso. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿No? ¿Todo No, bien? listo. Ok. Bueno, Todo bien. entonces, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente dejar el trabajo para la siguiente clase, que es precisamente la sesión 10, la 4.1, que es el docente administrador, que ya estuvimos viendo un poquito de ello, pero que quizás lo vamos a reafirmar más adelante. Y de ahí me van a hacer unas diapositivas en video. ¿Sale? Unas diapositivas en video. Ya nos falta solamente 2 clases y digamos de esta semana que viene a la siguiente semana, eh, casi ya estaría yo en 2 semanas, estoy en posibilidad de darles sus calificaciones, ¿no? Porque lo único que les faltaría sería precisamente de la segunda semana, de esta que viene a la siguiente, serían sus anotaciones y con eso ya teniéndolas les puedo dar su calificación, ¿sale? Bueno, entonces me despido, nos vemos la siguiente clase, cuídense mucho, un abrazo a todas y que tengan una excelente tarde. Nos vemos.